nuestra disposición. Y aquí hago una división muy importante. Está la generación de energía, las fuentes de generación de energía y las fuentes de almacenamiento de energía. Veamos que a su vez la generación de energía se divide en dos grandes grupos y esto es muy importante entender. Están en las despachables, las energías no despachables. Despachables, la capacidad es como un español, es una traducción realmente que yo hice de un concepto que existe en inglés. Esta palabra realmente no existe en español, pero lo que quiero decir con despachables es la capacidad que tenemos de setear, de poner, de establecer la potencia a la que operan cada uno de los sistemas. ¿A qué me refiero? Nosotros no tenemos la capacidad de decir a un sistema fotovoltaico a las 10 de la noche que produzca a su máxima potencia, porque el recurso primario, ya sabemos, es la irradiación solar, no existe. Así que nosotros no tenemos la capacidad de despachar centralizadamente los sistemas fotovoltaicos. Dependemos plenamente del recurso primario. Lo mismo pasa con la energía eólica. Nosotros no podemos decir a cualquier momento del día, oiga, necesito que sople el viento a 5 metros por segundo porque necesito que el aspa funcione a su máxima potencia. Eso no lo podemos hacer. Y por eso quedan segmentadas tanto la fotovoltaica como la eólica, como las tecnologías no despachables. Es decir, centralmente no podemos determinar cuál va a ser su potencia. Nosotros podemos hacer esfuerzos importantes y de hecho la academia ha invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo en desarrollar algoritmos de pronóstico tanto para fotovoltaico como para eólico, pero sin embargo eso no nos permite, no existe ni un sistema, no existe el primer sistema que sea totalmente preciso el pronóstico de estos recursos, es algo que es totalmente aleatorio. Obviamente tiene unas variables ambientales como la presión atmosférica, el nivel de lluvia, la posición del planeta, bueno, muchos aspectos que a uno le ayudan a pronosticar esos recursos, pero como les decía, eso no es predecible al 100%. Ahora bien, vamos a los despachables y en los despachables ustedes o nosotros conocemos mucho más. Los despachables son, por ejemplo, sistemas que producen con biocombustibles o con biomasa. Los biocombustibles y la biomasa son básicamente sistemas térmicos. Nosotros determinamos cuánto biocombustible o cuánta biomasa ponemos en la caldera para producir una cierta cantidad. Existe una relación entre la cantidad de energía primaria que ponemos en la caldera y la energía que podemos recibir de ella. Es por eso que esas pueden ser despachables. Es decir, ese tipo de recursos nos permiten determinar a un momento determinado del tiempo la cantidad de energía que esos están dispuestos a despachar. Por eso le pongo la palabra despachar. Lo mismo pasa con el diésel y con el gas natural. Uno puede determinar el volumen de diésel o de gas natural que pones en tu sistema para producir X cantidad de energía, la que se requiere. Las centrales hídricas de pasada funcionan exactamente igual y las fuel cells también son. Los que no conocen las fuel cells son celdas de combustible que se alimentan de elementos como el hidrógeno y por medio de un principio llamado electrólisis son capaces de producir energía. Eso lo podemos ver a más detalle en el curso de generación distribuida. Pero llévense como el mensaje que las fuel cells son sistemas también de generación que tienen la capacidad de producir energía de forma despachable, haciendo uso de combustibles como el hidrógeno. Ahora bien, hemos abarcado la parte de la generación de energía. Ustedes se ponen a pensar todos estos y cada uno de los sistemas que hemos mencionado, tanto despachables como no despachables, en una fuente primaria de energía. Es decir, convertimos una fuente primaria de energía a energía eléctrica y podemos entregar energía al sistema. Ahora bien, los sistemas de almacenamiento no tienen la capacidad de, a partir de un sistema primario de energía, poder generar energía eléctrica. No, las fuentes de almacenamiento de energía lo que pueden hacer es hacer uso de la generación que hacen este tipo de tecnologías, almacenar la energía cuando hay exceso de energía y entregarla nuevamente al sistema cuando eso sea necesario. ¿Qué sistemas existen? Existen, por ejemplo, los sistemas mecánicos de almacenamiento de energía como los flywheels. Los flywheels son sistemas mecánicos que, por medio de la inercia rotacional de un sistema mecánico, son capaces de entregar mucha energía en los momentos donde se le requiere. Existen las ya famosas baterías, ya todos conocemos, tenemos baterías por todo lado. Las baterías, pues, son un sistema de almacenamiento de energía. Existen los vehículos eléctricos, y lo pongo acá porque van a jugar un rol muy importante en el futuro cuando se desarrolle aún más los sistemas V2G o Vehicle to Grid, es decir, los carros funcionan como unas baterías con ruedas. Entonces, cuando el sistema tenga exceso de generación, van a poder cargar las baterías de los vehículos. Cuando el sistema requiera, pueden tomar la energía que hay almacenada en los vehículos y devolverla a la red. Esto es como unos servicios que van a poder prestar los vehículos eléctricos. Y por último, nuevamente les presento el hidrógeno.
estoy haciendo bastante énfasis en el hidrógeno porque realmente es lo que se le conoce un energy carrier. El hidrógeno, o también ustedes van a escuchar mucho del hidrógeno y sobre otros energy carriers, porque eso es como la transición en un concepto que se llama energy gas o power to gas, más bien lo conocen en la literatura, y es convertir energía eléctrica, es decir, toda la energía que nosotros somos capaces de producir acá, y pasarlo a otras industrias. Por medio del hidrógeno, nosotros hacemos electrólisis, convertimos el agua y la energía eléctrica en hidrógeno. El hidrógeno puede servir como combustibles de aviones, de carros, de tractores, de cualquier tipo de movilidad que se les ocurra. Además, el hidrógeno también es intrínseco a otras industrias como la metalurgia, el desarrollo de electrónica. Entonces, es precisamente eso, cómo aprovechamos la generación distribuida que estamos haciendo uso de recursos a cero costo, como es la velocidad del viento y la irradiación solar, para traerlo a otras economías, a otras partes de la economía que nosotros estamos manejando digamos, en el diario vivir de nuestra sociedad. Ahora bien, ¿cómo podemos integrar y configurar la forma en que nosotros entregamos y hacemos uso de los recursos distribuidos? Aquí quisiera primero resaltar qué significa cada uno de estos elementos. Entonces, DR es una sigla que ustedes van a encontrar en la literatura muy seguido. Significa Distributed Energy Resource o recurso energético distribuido. Básicamente es lo que acabamos de ver, o baterías, o sistemas fotovoltaicos, eólicos. Está el SM o Smart Meter en inglés, medidor inteligente. El LEMS, el gestionador local de energía, Local Energy Management System. Está el EMS, Energy Management System, y está el CDMS, Sistema de Gestión de Información. Entonces, veamos cuál es la forma más elemental de conectar nuestros recursos energéticos distribuidos ante la red. Entonces, estamos acá, tenemos un recurso energético, y el recurso energético lo que puede hacer es entregar energía y tomar energía de la red. Y el Smart Meter se va a encargar de medir esos flujos de energía direccionalmente, tanto lo que toma la red como lo que le devuelve. Y así de forma paralela pueden existir X cantidad de recursos energéticos conectados. La segunda fase que existe es la misma configuración que nosotros tenemos, pero le agregamos un CDMS, un sistema de gestión de información. Existe de forma centralizada, esos smart meters le informan a la persona, o más bien al sistema que se está encargando de administrar la red, el comportamiento de cada uno de los sistemas de generación distribuida que tenemos conectados. ¿Esto para qué? Para controlar todas las variables del sistema eléctrico. Ustedes se ponen a comparar estos dos sistemas, supone mucha más inteligencia que este. Este es casi que bruto, funciona con una inercia que nadie controla, nadie puede decir el estado de funcionamiento. Así que este es mucho más inteligente porque está llevando control de las variables eléctricas. Ahora bien, quisiéramos aumentar el poder de este sistema. ¿Qué pasa si, además de este sistema de generación, agregamos un gestionador de energía? Que no solo entregue y tome energía a la red de forma aleatoria, sino que esta toma y entrega de energía de forma inteligente. Inteligente en función de las necesidades que tenga el usuario dueño de este recurso. Es decir, vean que behind the meter, como se le conoce en la literatura, es decir, antes del medidor, ustedes tienen todas las cargas. Así que eso puede ser un sistema fotovoltaico y aquí tener otra carga y el gestionador local del recurso debe decir no entregar nada a la red, sino hacer uso local de la energía. Antes de entregar energía a la red, excedentes o cualquier cosa, no, más bien utilice la energía localmente. Así que la red competiría por los recursos energéticos que tiene esta fuente con la carga local. Y este sistema local de gestión energética se encarga de encontrar ese balance, tanto suplir las necesidades del dueño del recurso, como también ser un buen vecino, como se le conoce, y entregar energía cuando eso se le requiera. Lo mismo podría funcionar cuantas veces fuese posible dentro del sistema. Ahora, si quisiéramos ahora agregar más inteligencia, tenemos el mismo sistema, pero ahora prácticamente existe un nuevo elemento. Lo que va a hacer es, si bien los recursos energéticos van a ser gestionados localmente, ahora hay prácticamente una persona o un ente, más bien una persona no sino un ente, eso es software realmente, lo que va a hacer es coordinar todos los recursos para que prime el común de la red. Es decir, yo soy dueño de este recurso, y puedo decir, bueno, yo pagué este recurso, yo pagué esta planta fotovoltaica, yo pagué este sistema eólico,
Yo tengo que hacer uso de este recurso pues porque yo soy el dueño. Pero si bien el uso de la energía o el uso individual de la energía no puede estar por encima del bienestar social de toda la comunidad. Entonces, este sistema, si bien está monitoreando todas las variables eléctricas, también tiene la capacidad de tomar ciertas decisiones para que digamos, se rehúse el beneficio individual y prime el común. De hecho, acá no lo tengo representado, pero acá el sistema en esta barra pueden haber conectados usuarios que no tengan acceso a recursos renovables o a recursos distribuidos más bien. Entonces, si este ente que no dibujé acá, pero pues que sabemos que existe, la escasez de recursos y de hecho la red tiene escasez de recursos, pues, no tengan duda que el sistema centralizado de información va a obligar a los sistemas locales de generación distribuida a que aporten la energía que haga falta para que la estabilidad de la red no se vea comprometida. Entonces, lo que les quiero dar a entender en este slide es que la generación distribuida supone nuevos retos. Ustedes se ponen a pensar, antes podríamos considerar que existen sistemas casi que brutos, que solo los consumidores, perdón, que los consumidores solo consumen energía y no tienen ningún papel protagónico en el sistema. Que, por ejemplo, esto fácilmente podría representar las plantas de diésel que nosotros tenemos en nuestras empresas. En caso de que haya un corte de suministro de energía, nosotros prendemos nuestra planta de gas o nuestra planta de diésel y ya, pero no estamos ni coordinando el despacho energético entre los usuarios, tampoco estamos haciendo medición de las variables eléctricas. Funciona como ya se los ha hecho, de una forma muy aleatoria. En cambio, introduciendo estos nuevos entes dentro del sistema eléctrico, vamos a ganar mucha mayor flexibilidad en los sistemas y vamos a poder gestionar mejor los recursos, tanto los centralizados como los distribuidos que estamos proponiendo en este webinar. Ahora bien, lo que les acabo de decir, básicamente lo que aporta es balance a la red. Eso se llama la flexibilidad o el balance de los sistemas. ¿Cómo hacemos para que nuestros sistemas, introduciendo nuevas fuentes distribuidas de energía, puedan balancear la famosa relación que existe entre la generación y el consumo de energía? Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es entender que si bien a largo y a corto plazo existen diferentes motivaciones, lo más importante es siempre velar por el balance de la red. Es decir, nosotros no podemos suponer que porque la generación distribuida es bastante útil, como ya lo vimos, para nuestra red, podemos llenar todas las redes de generación distribuida. No, eso supone muchos retos. De hecho, en unos slides más adelante vamos a ver técnicamente cuál es la consecuencia de, digamos, violar la cantidad de energía que uno puede introducir un sistema de manera descentralizada. Pero lo más importante es planear a mediano y a largo plazo para no restringirnos en un panorama de tiempo muy corto. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para que la generación distribuida realmente tenga un papel importante en nuestra sociedad? Primero, tenemos que garantizar las condiciones técnicas, como nos estaba diciendo hace unos minutos, y quisiera ahondar en estas que mencioné acá. Las técnicas o la implementación de la generación distribuida técnicamente tiene que sí o sí tener sistemas de infraestructura de medición inteligente, que es esto, los sistemas AMI, que tener la capacidad también de introducir smart appliances, básicamente son electrodomésticos o elementos consumidores de energía que funcionan y gestionan su consumo energético de manera inteligente. También vamos a requerir infraestructura de smart grids, vamos a ver más adelante qué es este concepto de smart grid. Vamos a tener que tener desarrollado el forecasting software, que es básicamente sistemas de predicción de generación energética, como lo vimos para el sistema fotovoltaico o el sistema eólico. Es muy importante desarrollar esos sistemas de predicción de recursos. También software para la gestión de las redes de distribución. Ahora bien, tenemos la parte de las políticas. Podemos desarrollar toda la tecnología, pero si las políticas o la intención política de nuestros países no es suficiente, no van a ser en vano todo este desarrollo tecnológico. Veamos, las políticas tienen que velar por la generación sea descentralizada, para que seamos coherentes con todo lo que hemos hablado, para crear nuevos mercados, nuevos tipos de mercados donde existan, por ejemplo, las transacciones peer-to-peer, es decir, yo le puedo vender energía a mi vecino, que mi vecino me pueda vender a mí, que entre los dos nos pongamos de acuerdo para venderle al sistema. Bueno, van a existir nuevos mercados y para que podamos descarbonizar y electrificar nuestra economía. Y con electrificar
queremos decir, por ejemplo, el uso del hidrógeno en diferentes partes de nuestra economía. No solo eso, también significa hacer que los buses ya no consuman gas ni gasolina, sino que empiecen a ser eléctricos, que los aviones ya no consuman esos combustibles muy contaminantes, sino que hagan uso de combustibles a base de hidrógeno, etc. Ahora viene la regulación. La regulación tiene que darse de tal manera que existan ahora entes como los agregadores de demanda, que básicamente lo que hacen es, como su nombre lo indica, juntar demanda para poder lograr la flexibilidad que nosotros queremos en la red, o incluso también agregar o trabajar de forma conjunta los recursos energéticos distribuidos. Es decir, si en un barrio existen 5 sistemas fotovoltaicos, estos no funcionan de manera aislada, sino ponerlos a trabajar como si fuera un solo ente. Eso es un ejemplo de un agregador de demanda. La neutralidad tecnológica de servicios auxiliares, que es básicamente darles cabida a nuevas formas de encontrar servicios auxiliares a la red, de tal manera que les permitan brindar servicios como detección de factor de demanda, shaving, entre otros. La regulación también tiene que velar por la actualización de la infraestructura. Eso es muy coherente con lo que estamos mostrando acá de las Smart Grids. Las Smart Grids, como lo vamos a ver más adelante, requieren de desarrollos tecnológicos bastante importantes. La regulación también tiene que prever. Y ahora los sistemas o los DSO, los Distributed System Operators, es la forma en que vamos a operar los sistemas de distribución, la forma en que vamos a entender los retailers de energía, de cómo todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, o yo, que vamos a tener generación distribuida, cómo vamos a hacer o con qué marco regulatorio, con qué políticas vamos a poder brindarles esos servicios a la red y cómo vamos a vernos beneficiados económicamente de eso. Para eso vamos a tener que crear sistemas de información, ofrecer nuevas alternativas en el sistema para que, como lo dije anteriormente, poder sacar beneficios sobre esos servicios, sacar beneficio sobre los beneficios que nosotros como de energía vamos a tener. Y obviamente la academia no se queda atrás, vamos a tener que crear centros de innovación para que la academia pues siga impulsando los desarrollos tecnológicos que esta revolución está trayendo en sí. Ahora bien, y si quieren, no sé si respondemos preguntas, veo que hay muchas preguntas en el chat o las respondemos al final mejor. Yo creo que al final mejor, es mejor para atacarlas de una sola. Es mejor. Sí, gracias, Rodolfo. ¿Qué significa Advanced Meter Infrastructure? No se limita solo a los smart meters, sino a los centralizadores de información, a todos los sistemas de almacenamiento de información que están generando los smart meters. Bueno, eso es todo un tema que vemos a mayor profundidad en el curso. Ahorita no nos alcanza el tiempo, pero gracias, Rodolfo. Exactamente los sistemas AMI significa eso. Muchas gracias. Ahora bien, hablemos de las tecnologías habilitantes. ¿Qué hace? ¿Qué tecnologías nos están permitiendo podernos reunir hoy? Hablar de generación distribuida, que esto ya sea una realidad en nuestros países. Y básicamente vamos a tocar las más importantes. Vamos a empezar por el código de redes, la inercia o en un panorama más amplio, la electrónica de potencia. Entonces, el código de redes lo que nos permite determinar es la forma en que los sistemas de generación distribuida están aportando al balance de la energía y a la regulación de frecuencia. Entonces, veamos acá, tenemos voltaje y tenemos frecuencia. Y es que la generación distribuida tiene, como lo vamos a ver un poquito más adelante, unos slides más adelante, la capacidad de beneficiar los niveles de tensión a lo largo de una línea gracias a que aportan los componentes de potencia necesarios para hacer este levantamiento de tensión, como también nos permiten hacer una regulación de frecuencia primaria. Es decir, por ejemplo, en un sistema eléctrico que tiene desbalances tanto de tensión como de frecuencia, la generación distribuida nos va a permitir trabajar en sí. Decimos que esto es una tecnología habilitante porque la electrónica de potencia nos está permitiendo brindar esos servicios a la red. Veamos cómo lo están haciendo. Como ustedes saben, la forma en que los sistemas fotovoltaicos, las baterías e incluso los sistemas eólicos se integran a la red es por medio de estos sistemas, que se llaman los inversores. Los inversores, si bien tienen la capacidad o su función principal es pasar de corriente directa a corriente AC, también tienen la capacidad, por medio de algoritmos que controlan toda la electrónica de potencia, de regular e incluso desfasar la potencia activa y la reactiva. Y con esto, poder brindar lo que ya les habíamos dicho, por ejemplo, la tensión.
Además, también tiene la capacidad de regular la potencia con la que estos se comunican con la red y con esto también regular la frecuencia. Es decir, los inversores hoy en día, la tecnología que contamos hoy en día en los inversores, tiene la capacidad de regular tanto la potencia activa como la potencia reactiva. Esto les da la capacidad tanto de regular la tensión como de regular la frecuencia. Es muy importante porque esto, sin duda alguna, uno de los avances tecnológicos más importantes que está permitiendo a la generación distribuida integrarse a la red. Y creo que es muy importante porque incluso los sistemas de generación distribuida a veces no se conectan ni siquiera por una demanda. A veces, y ya ha pasado, por ejemplo, en Australia, al sur de Australia, están teniendo problemas de regulación de frecuencia. Lo que hicieron fue crear un sistemas de baterías que tienen respuestas digamos, de suplir la demanda más rápidas que cualquier otra tecnología, más rápida que las hidroeléctricas, que era la forma tradicional de regular la frecuencia, mucho más rápidas que las térmicas, por ejemplo, las térmicas de carbón son muy lentas, o sí, sobre todo las térmicas de carbón son muy lentas. Las térmicas de gas son mucho más rápidas, pero ni siquiera la térmica de gas y la hidroeléctrica llegan a ser tan efectivas para regular la frecuencia como lo son los sistemas de almacenamiento de energía con baterías. Entonces, es un rol muy importante para que ustedes se den cuenta que la generación distribuida no solo sirve para suplir la demanda, sino también para brindar servicios auxiliares a la red. Es ahora, de hecho, existen países donde a estas fuentes de generación distribuida se les paga solo por el hecho de estar disponibles para poder brindar esos sistemas a la red. Ahora que entendemos que existen, digamos, esa electrónica potencia y la actualización de la tecnología en general, vamos a hablar de las Smart Grids. Las Smart Grids lo que hacen es poner nuevas capas, nuevos layers, como se le conoce en inglés, sobre el sistema eléctrico que tenemos actualmente ya funcionando para que éste funcione de una manera más inteligente. De ahí nace la palabra smart, de red inteligente. Veamos básicamente esta tecnología habilitadora en qué consiste. Y realmente es un compendio de tecnologías. Hablar de que la Smart Grid es solo una tecnología es falso, son muchas, muchas tecnologías. Repasémoslas rápidamente. Existe la capa de los componentes, básicamente lo que ya tenemos ahorita. O sea, en esta capa tenemos los transformadores, los cables, los generadores, lo que ya conocemos. Sobre esta capa tenemos que añadir una nueva, que es la comunicación. ¿Se acuerdan de lo que les hablamos ahorita de los sistemas AMI, de los sistemas de medición inteligente? Bueno, esta es la primera capa, pero no consiste solo en medir los consumos de energía en kilovatios hora, cuánto consumió, como lo hacíamos antes en nuestra casa poníamos un medidor y eso era todo lo que podemos conocer de la red, no. Esto supone, por ejemplo, PMUs que nos permitan medir sensorialmente las redes, también supone medición direccional, supone poder almacenar toda esa información y poder sacar data y conclusiones de esa información que estamos tomando de la red. Supone también, por ejemplo, crear sistemas de medición que nos permitan determinar cuánta energía yo, Luis Carlos, le vendo a Jorge en mi vecino que vivía una cuadra. Supone toda esa tecnología que debemos desplegar. Junto a esta de comunicación, tenemos la información, que es lo que ya les venía hablando. ¿Cómo hacemos para que la información que estamos sacando de ese layer de comunicación lo almacenamos y tomamos provecho? Porque de nada nos sirve tomar información de la red si no hacemos nada de eso. Tenemos que la data la tenemos que convertir en información. La diferencia entre la data cruda y la información es que la información nos sirve para tomar decisiones. Nosotros ya hemos utilizado esos datos y hemos sacado provecho de esos datos para tomar decisiones. Y como ya tenemos la capacidad de tener la información que nos aporta valor en la operación de nuestra red, tenemos ahora la capa de las funciones. Ya, digamos, tenemos la información ya procesada y con esa información debemos tomar acciones. ¿Qué hacemos con esa información? Si sabemos que hay desbalances de la red, ¿qué sucedió ese desbalance de la red y qué podemos hacer para disminuir la causalidad y que se vuelva a repetir esos eventos? Esas son las funciones que tenemos que desarrollar. Y más arriba está la forma en que materializamos el negocio toda esta información. Si bien, pues digamos que desplegar toda esta infraestructura es costosa, nosotros podemos sacar un beneficio económico en función de los nuevos negocios que se van a crear. Por ejemplo, con la producción o con el despliegue, perdón, de los sistemas de comunicación, vamos a poder reducir significativamente las pérdidas no técnicas, es decir, la energía que se roba. Nosotros midiendo a la red,
podemos determinar en qué puntos de la red hay, digamos, como se le conoce en Colombia, clientes piratas o clientes que no pagan la energía, podemos saberlo. Entonces, los operadores de red pueden determinar los puntos de red donde se están robando la energía, tomar funciones al respecto, tomar medidas al respecto y disminuir sus pérdidas técnicas, que obviamente eso significa más dinero. Eso es un ejemplo, digamos, muy rápido y es lo que está incentivando actualmente a las empresas de distribución de Latinoamérica a desarrollar esas tecnologías. Ese es el principal motivo por el cual en Latinoamérica se quieren desarrollar las smart grid. Obviamente van a venir más negocios, van a venir sistemas de gestión de la demanda, van a empezar a venir los mercados, lo que les comentaba, los mercados peer-to-peer. Pero el incentivo principal en Latinoamérica para desarrollar esta tecnología es sin duda alguna la disminución de pérdidas no técnicas. Habiendo visto estas tecnologías que nos están facilitando la vida para poder gestionar los sistemas, eh, pues digamos, saber si tienen alguna pregunta, la vamos respondiendo para poder seguir con la parte de la regulación de incentivos. Tengo unos 5 minutitos para responder preguntas del chat y que se vayan a tomar también un cafecito, se sirvan agua y así descansamos un poco también. Voy a ver las preguntas que hay en el chat. Permítanme, estoy abriendo aquí el chat para leer sus preguntas. Entonces, veamos acá, vemos. A ver, nos pregunta Juan Andrés. En un sistema fotovoltaico tenemos inconvenientes por potencia reactiva que puede ser penalizada por el dueño de la red. Es una excelente pregunta, Juan. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, los sistemas fotovoltaicos, como lo veníamos mencionando, se conectan con la red por medio de electrónica de potencia. Y la electrónica de potencia hoy, como ya lo mencioné, es una tecnología que está bastante bien desarrollada. Y claro, los sistemas de electrónica de potencia pueden producir reactivos, pero de manera controlada. Tú puedes setear a qué factor de potencia entregas la potencia a la red. Entonces, eso es una ventaja. De pronto tú estabas preguntando más bien por la parte de los armónicos. Los armónicos es la forma en que, digamos, la mayor dificultad o el mayor reto, más bien, que tiene la electrónica de potencia es disminuir la calidad de la red. No disminuir la calidad de la red, lo dije mal, sino disminuir el impacto que tiene sobre la calidad de la potencia. Porque la forma en que la electrónica de potencia logra hacer lo que hace, es decir, pasar de DC a AC por medio de unos switcheos, de unos transistores. Y esa forma en que trabaja esa electrónica de potencia, sí inyecta armónicos a la red y los armónicos de la red, claro que tienen componentes reactivos que a su vez también afectan la red. Entonces, para responder tu pregunta, la tecnología sí tiene sus defectos, sí tiene sus dificultades, pero a día de hoy la electrónica de potencia está tan desarrollada que los armónicos que producen son muy pequeños, muy pequeños, unos armónicos que, digamos, no afectan la calidad de potencia de los elementos que usamos en nuestro diario vivir, es decir, no afectan los motores que están conectados a la red, no afectan otros sistemas electrónicos que a su vez también están conectados a la red, etcétera, para que se den una idea. O sea, que por ese lado, digamos que no es un reto, o es un reto que ya está superado, ¿no? A los inicios de cuando empezó la generación distribuida, los inversores sí eran de muy mala calidad y ensuciaban la red, por decirlo de alguna manera, o digamos que los apretaron y por medio de la regulación, como lo veníamos diciendo, se pusieron límites en los que la electrónica de potencia podía afectar la red. Ahora en día son tan buenos, la tecnología es tan buena que es mucho mejor que lo que permite la regulación. Así que eso ya no es un problema. Pregunta Mauricio Sanabria. Cuando mencionas la corrección de la frecuencia, debe haber un límite de potencia para que sea relevante para el sistema. Eso puede decir que no toda la generación no renovable sirve para eso. ¿Cómo calcular esta potencia para que regule la frecuencia? Bueno, listo, Mauricio. No sé de qué países, Mauricio, pero por ejemplo acá en Colombia, a todas las fuentes de generaciones que se conecten a la red en Colombia, tienen que tener un margen del 3% para hacer regulación primaria de frecuencia. Es decir, que si tú tienes un generador térmico, te voy a dar un ejemplo, un térmico, y ese térmico tiene 100 megavatios, ese térmico puede generar solo hasta 97 megavatios. Esos 3 megavatios representan el 3%, lo tiene que dejar como reserva, solo para que si XM, que es nuestro ente regulador acá en Colombia, lo requiere para regular la frecuencia,
el generador tenga como ese margen de seguridad para poder corregir en el menor tiempo posible la frecuencia. Entonces, claro, la corrección de la frecuencia no solo para las energías renovables, sino para cualquier ente generador que se conecte a la red. Eso sí es, eso sí es algo importante de tener en cuenta y gracias por tu pregunta. Entonces, claro, para responder la segunda parte de tu comentario, sí, los sistemas de generación renovable también tienen esa capacidad. Y de hecho, si no cuentan con esa capacidad, eh, no se pueden conectar. Es un requisito que tiene Colombia y Colombia obviamente adoptó esas medidas de otros países donde se vio la necesidad de que las fuentes renovables también tuvieran de esa capacidad. Pregunta Luis, hola, en tu visión, ¿cuántas baterías con ruedas se necesitan estar conectadas para dar inercia eléctrica a un sistema? Ese tipo de estudios y qué tipo de infraestructura se requiere. Bueno, no entendí lo de baterías con ruedas, de pronto se te quedó lo de los vehículos eléctricos. Y los vehículos eléctricos, mencionaba que son baterías con ruedas porque eso es un vehículo eléctrico, es las llantas de toda la vida, un motor eléctrico y baterías. Las baterías, digamos, en su concepción más simple, las que se conectan a la red, no tienen ruedas, son baterías, son como containers que se conectan a la red. Entonces, voy a dar un ejemplo, existe en Perú. En Perú, en él, el primer sistema de baterías, con baterías de litio, con el propósito de sopesar las variaciones de frecuencia que se estaban dando en dicho país. Entonces, el sistema de baterías que instalaron allá en Perú eran de 14 megavatios. Y esos 14 megavatios los podía dar de forma sostenida durante una hora. Y eso depende básicamente de estudios. Ahorita vamos a ver los estudios que se hacen para la interconexión de esos tipos de sistemas. Pero no es algo que yo te pueda decir como, mira, para Perú es un sistema de 14 megavatios. Para Colombia, no. Eso depende de muchas variables del sistema, la dinámica local de cada sistema. No es un número que te pueda dar ya, no es imposible. Cada país, cada sistema funciona de manera muy particular y eso es consecuencia de unos estudios que vamos a ver más adelante en el webinar. De hecho,